Bueno, pues vamos a analizar esa propuesta, si se le puede llamar así, en materia de vivienda de Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Dice que lo va a solucionar, que lo va a solucionar todo, hombre. No sé, el primer consejo que se le podría dar es deje de destrozarlo, que es lo que llevan haciendo durante todo el mandato, y quizás simplemente con eso ya mejoramos. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cuesta? Oye, feliz año, que no hayas Feliz coincidido. año. Déjame que le mencione o que le dé las gracias a CaixaBank por patrocinarnos la sección, que gracias a ellos pues podemos explicar todo este tipo de cuestiones. Vamos a hablar de la propuesta socialista y vamos a hablar de la propuesta del Partido Popular en materia de vivienda. Pero vamos a empezar con la del Partido Socialista porque a mí me ha hecho mucha gracia. Dice, por primera vez nos acordamos de los impuestos, vamos a bonificar. Bueno, tiene más trampas esto que una película de Fu Manchu. O sea, para empezar, dice, vamos a bonificar el 100% el IRPF de los ingresos por el alquiler. Bueno, lo primero que habría que recordarle a la gente es que no se declaran los ingresos. Se declaran los ingresos menos los gastos, por tanto ya nos vamos casi a la mitad de supuesto incentivo. Y luego además, si lo compaginas esto con decirle a los mismos propietarios, pero susto o muerte, aquí tienes que voy a blindar el tema de que no podáis desahuciar a nadie en caso de que os impaguen. Y dices, bueno, entonces ¿dónde está la ganancia? Sí, a ver, pues fíjate, yo te iba a decir que hay un punto de, ¿cómo decirlo? Hay una parte de esta medida que si vas a decir cordura, ten cuidado. Sí, pues te iba a decir por ahí que hay un punto de cordura. Hay una parte buena en esta medida. ¿Cuál es? Es la aceptación de la realidad. De que este gobierno no suele cuidar. Te reconozco que creo que son falsos hasta en eso, que lo hacen instrumentalmente, ¿no? Pues Dicen, para que como sé que me lo van a tumbar mis propios socios, para que veáis que soy capaz de barajar incentivos fiscales. Sí, pero fíjate, ya no solo incentivos fiscales, yo digo aceptación de la realidad. Yo por lo menos cuando lo leí, lo primero que pensé es la primera vez que el gobierno asume que el problema es de oferta, de que no hay oferta, de que hay muchísima más demanda, a poner la vivienda en alquiler. Que la gente no se atreve y que hay es decir, que las fuerzas del mercado y que no son ni los malignos propietarios que quieren subir los precios de forma disparatada, ni que hay una especie de confabulación, sino de que es que te ha subido muchísimo la demanda, tienes nueva población y los caseros, pues evidentemente ajustan a esas necesidades, a esa situación de mercado en la que reciben ofertas constantemente para subir el precio de su vivienda. Entonces, por lo menos dices, hombre, eso, yo te digo, aceptación de la realidad. Bueno, aceptación con matices. Luego, efectivamente, estoy de acuerdo en lo que dices, que es una medida que tiene las patas muy cortas. Bueno, en primer lugar, pues parece que no se la quieren aprobar, ni siquiera sus socios. Tiene toda la pinta de que no sale. Luego es una medida que habría que ver cuál es el impacto real que tiene, porque en principio son solo para pues nuevas renovaciones. Habría que ver, los caseros, muchos de ellos van a hacer cuentas y a lo mejor les sale rentable decir, pues ignoro la bonificación del IRPF a cambio de la subida, porque hay situaciones en las que a lo mejor pues te sale más rentable y efectivamente, como tú dices, luego las limitaciones que esa misma medida impone en el futuro a los caseros y en general, el miedo en general que yo creo que tienen los caseros ahora mismo en España a cualquier cosa relacionada digamos, a poder disponer de su propiedad en el futuro, pues hacen que se vaya a limitar mucho el impacto de la medida. Pero bueno, digamos que no es lo más loco que ha presentado este gobierno. Tendría un coste, cuidado, en términos fiscales esto tiene un coste si se aplica y España no está para demasiadas alegrías en términos fiscales. El poco margen que podíamos tener por la subida de impuestos que nos están aplicando vía no actualización de las tarifas se lo están comiendo, lo decimos muchas veces, las pensiones. Lo poquísimo que podría haber se te va a la financiación autonómica anunciada hace unos días, con lo cual hay muy poco margen para este tipo de medidas. Para que verá que la medida, si la analizas, dices, ¿cuánto puede estar subiendo cada año el mercado o los precios del alquiler? Dices, en torno a un 8, un 10%, en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, vamos a ponerle, pues eso, entre un 8 y un 10, venga. Y estás 3 años sin actualizar. Dice, vale, por la cuenta de la vieja, sé que no se calcula así, pero bueno, en torno a 30 puntos. Y dices, venga, perfecto. ¿Cuál es el ahorro real con esta medida, con lo de el 100% exento del IRPF? Vamos a ver. Si tú estás cobrando, vamos a poner 1.000 en gastos, entre que le metes impuestos, que le metes gastos de mantenimiento, que les metes gastos de comunidad, que le metes IBI, etcétera, etcétera, te vas casi seguro a la mitad ya fuera. Vale, sobre 500. El tipo
medio del IRPF que se está pagando en España entre un 15 y un 20%. Vale, pues si le aplicas la mitad, o sea, sé que los propietarios tienen un tipo superior, un poquito más incluso, porque son propietarios. Pero bueno, vamos a ponernos en un 30% de tipo, que ahí sí que no llegaría ni de broma. No, ni de broma. Claro, si es la mitad, por la cuenta de la vieja estaríamos hablando de un 15%. Pues si dejas de incrementar el precio un 30 y te ahorras un 15, pedazo de negocio que hemos realizado. Por eso te decía yo que yo cuando hice unas cuentas similares así, mentalmente vas haciendo y dices, es que esto habría que ver a cuántos propietarios les podría interesar. Sí que podría haber un pequeño impacto. Sí, alguno habrá, seguro. No, alguno habrá, no. A ver, decíamos antes que ahora mismo... No como para cambiar el mercado de alquiler, ni de broma. No, y sobre todo el mercado de nuevo alquiler. Es decir, lo que sí que podrías tener, eso es cierto, es muchos propietarios. Hemos dicho antes que el principal problema en España ahora mismo, para este mercado del alquiler y para estos colectivos a los que se dirige esta medida del gobierno, que son los propietarios y los inquilinos que ya están. El principal miedo del propietario es el pavor, el temor enorme a que no puedan disponer de su propiedad porque saben que en determinadas circunstancias, que además cada vez son más, y en cada vez más casos, pueden llegar a perder el control de su inmueble y sufrir unos daños muy importantes. Esta mañana me he puesto a calcular las prórrogas de las que puede tirar un determinado inquilino si quiere quedarse dentro y no se quiere marchar. Y en teoría, el plazo máximo de años de prórroga en la cual el propietario se tiene que supeditar a lo que le pide al inquilino son 5 años. Pero luego te vas a la letrita pequeña y aparece 3 años adicionales para los sitios, ciudades, áreas con precios tensionados, es decir, donde está toda la gente y donde quiere vivir toda la gente. 1 año si la familia o la persona se declara en vulnerabilidad. 3 más 1, 4, más 5, 9. Tienes 3 adicionales por causas que podría llegar a esgrimir el inquilino. Y dices, por amor de Dios, es que te vas a 9 años, 10 años, como no actualices precios, ¿cuál es la pérdida? Es brutal. Sí, pues por eso iba a decir que con todo esto, que es evidente y los propietarios lo saben, que tienes mucho miedo a perder el control de tu vivienda, hay un tipo de propietario, tipo de inquilino, que es un propietario que tiene un buen inquilino, que le paga y del que se fía y que se ha establecido una buena relación. Entonces, a ese colectivo, pues una medida como la del gobierno, pues puede que sí que diga, pues mira, me aseguro que mantengo a mi inquilino, porque como no le voy a hacer una subida, pues va a estar encantado conmigo y yo a cambio pierdo parte, evidentemente, hemos hecho las cuentas, pues probablemente si fuera al máximo de precio de mercado que podría obtener ahora mismo, sacaría algo más, pero a cambio gano tranquilidad y oye, esto que me llevo. Lo que pasa es que son muy pocos y sobre todo esto te mejora muy poco. Yo te voy a decir que apenas nada, pues no te hace ningún tipo de efecto en el mercado de alquiler que realmente está generando noticias, está generando tensión y está generando problemas a la gran mayoría, pues, sobre todo el colectivo, los jóvenes y los recién llegados a España, que es el mercado del nuevo alquiler. De todas maneras, aquí la gente tiene que saber que efectivamente lo que estás explicando, Domingo, esto no es la solución porque no están apuntando al problema real. El problema real es que falta vivienda en España y no están permitiendo que se construya. O sea, sin tener los 2 millones de población adicional que tenemos desde que llegó Pedro Sánchez, estábamos construyendo viviendas en los momentos mejores a 500.000, 600.000 por año. Y en momentos normales, totalmente normales, 200.000, 300.000. Y en estos momentos apenas llegamos a 100.000 con 2 millones más de habitantes. Pues es imposible, no hay viviendas para todos. Como no hay viviendas para todos, se disparan los precios. Mira qué sencillo de entender. Claro, pero es que a ese 500.000 más de habitantes que tienes cada año y los jóvenes que se te quieren emancipar y otra realidad, y es que cada vez, lo hemos dicho muchas veces, esto ya viene de décadas, pero cada vez es más, familias más pequeñas, situaciones en las que menos gente vive en hogar, ya no son tan comunes los hogares de 10, 12, 8, 10, 12 personas que eran tan comunes antes, aunque cuidado, se están generalizando en algunas ciudades, en algunos colectivos. Bueno, pero, y lo que empieza a ver es viviendas compartidas, no corresponden a la misma familia, pero es verdad que acaban viviendo 9, 10 personas. Por ahí va mi comentario de que esto se está generalizando. Claro. Pero efectivamente, esta medida puede suponer un paliativo para ese colectivo que hemos dicho, el que ya está, y sobre todo el buen inquilino, pero para ese nuevo mercado, para esa nueva demanda que te está llegando cada año, es una medida que apenas tiene ningún impacto. Y a esa nueva demanda, lo único que el gobierno le propone es pues lo de siempre, básicamente. Fijarse en Airbnb, decir que se van a perseguir todavía más los alquileres vacacionales cuando es un porcentaje muy bajo respecto al total de la oferta
Y luego prohibir medidas, por ejemplo, para prohibir o limitar el precio que se pueda cobrar por habitaciones, que son medidas... Por alquiler de habitaciones. Por alquiler de habitaciones. Son medidas muy complicadas de llevar a la práctica, generan muchísima tensión. De nuevo, ¿cómo vas a controlar eso? Digamos que... e incluso pueden ser perjudiciales, porque si se retiran ahora del mercado parte de ese alquiler por habitaciones, puedes tener a buena parte de la demanda que no estaba encontrando lo que quería, que a lo mejor era una vivienda, pero que tenía una solución subsidiaria que era ese alquiler por habitaciones, le puedes tener ahora ya completamente fuera del mercado, porque como esos alquileres por habitaciones los propietarios los retiren, vas a tener todavía más problemas. Con lo cual yo, bueno, creo que no son medidas, no van al fondo del asunto, que es, como tú dices, el incremento de la demanda y sobre todo, si ese incremento de la demanda lo das por supuesto, y ahí podríamos entrar en la discusión de si esta política migratoria es inevitable o no, o cómo la has generado, o si ya tiene remedio o no tiene remedio los millones de habitantes que te han llegado en los últimos años, pero si eso lo das por hecho, la única solución es generar nueva oferta. Nueva oferta claro, en toda España. O sea, lo que no puedes tener es una política absolutamente contradictoria. Por un lado dices, no puedo hacer nada contra la entrada de inmigración descontrolada, cosa que es mentira, claro que se pueden hacer cosas, para empezar, dejar de lanzar anuncios para que la gente venga. O sea, simplemente con eso ya mejoraríamos la situación. 2, incrementa los controles. 3, mantén o refuerza los convenios de repatriación para poder devolver a gente que ha entrado y que ha entrado sin contrato y sin nada. Pero bueno, se pueden hacer 1.000 millones de cosas. Pero una vez que los tienes dentro, por lo menos no bloquees la política que te puede dar salida a efectos de necesidades básicas como la vivienda para ese colectivo, más todo el resto de personas que se emancipan, hogares nuevos, etcétera, que te van a estar reclamando vivienda. O sea, lo que no puedes hacer es tener una política absolutamente contradictoria. Dejo entrar a todo el mundo y luego no genero vivienda para nadie. Sí, en ese sentido, por ejemplo, el PP presentaba, también está presentando estos días medidas... Vamos a detallar la propuesta. Sí, las medidas del PP a mí me parecen algo más realistas, porque parece que sí que tienen claro que uno de los problemas graves es de oferta. Entonces te están diciendo reducción de la burocracia para la construcción de inmuebles, ¿no? Hablan de reducción de 10 a 4 años del tiempo de construcción. Fíjate que yo siempre lo digo, esto es importante que por lo menos, yo empezaba antes hablando del principio de realidad, que parte del gobierno parece que más o menos se va cayendo el guindo, no es suficiente porque sus socios ni siquiera esas medidas que yo creo que no tendrían mucha efectividad se las van a aprobar. Pero principio de realidad. 4 años es como el mejor escenario que está planteando el PP. Lo que quiero decir es que mucha gente dice, imagina, a ver si hay un cambio de gobierno. Mira, aunque haya un cambio de gobierno esto y llegue el mejor ministro de vivienda que nos podamos imaginar, la vivienda es un mercado que es muy puñetero en eso, porque tiene unos tiempos de ajuste muy largos. Entonces, pero bueno, evidentemente sería una mejora brutal que hubiese ese cambio y esa reducción en los tiempos de construcción de 10 a 4 años, que es un disparate. O sea, lo decimos y parece que lo asumimos con normalidad, pero que en España se tarden 10 años desde que alguien dice quiero poner este suelo, quiero crear vivienda nueva, hasta que realmente le entregas las llaves al propietario, es absolutamente absurdo. Hoy le escuchaba a una consultora en temas inmobiliarios hablar exactamente de esto y decía, vamos a ver, nosotros con las constructoras pactamos y los plazos de construcción son 2 años. En 2 años tienes la vivienda para entrar a vivir, llave en mano. Dice, ¿cómo puede ser que si nosotros tardamos 2 años, desde que la burocracia, la administración decide en este solar vamos a poder edificar, hasta que tengamos la vivienda pasan 10? ¿Cómo puede ser? ¿Los 8 a qué corresponden? A gente que no fabrica la vivienda y que fabrican problemas, ¿no? Sí. Claro, hablan también en ese sentido del PP movilización ágil del suelo disponible. Me parece interesante, los cambios de uso, todo eso tiene todo el sentido del mundo. Lo más rápido, o sea, las medidas que yo creo que tendrían más impacto es lo del cambio, los cambios de uso, facilitarlo muchísimo, impulsar muchísimo que locales comerciales y oficinas se transformen en vivienda. También las segregaciones, las obras, poner en todos los edificios. Y en Madrid, por ejemplo, y digo Madrid porque alguien podría decir zona tensionada máxima, en Madrid hay muchos más edificios vacíos y muchos más edificios que podrían ser objeto de reforma de los que nos imaginamos. Pero es que es muy complicado. Tú hablas con cualquier arquitecto o con cualquier estudio de arquitectura y te dice, vamos, en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad de España, en el centro de las ciudades, poner una casa en el mercado, una casa que ya está construida y que lo que necesitaría sería un lavado de cara, es mucho más complicado. Entonces, luego te salen los políticos
políticos, perdón por la expresión, pero pijo guays, que te llegan y te dicen, no, es que esto no le podemos dar la cédula de habitabilidad porque es que tiene una altura de 2 metros y no llega al 2,20 o 2,25 que exigimos mínimo. Perdón. O sea, y si una persona que mide 1,80 m quiere vivir ahí, o uno de 1,60 o uno de 1,30, ¿pero qué tienen ustedes que decir? Pero dejen en paz a la gente, que vivan donde pueda. Sí, no, y efectivamente se dan mucho de ese tipo de situaciones de no podemos, pero también por cuestiones de se mira muchísimo el impacto estético, urbanístico en los centros de las ciudades, se mira muchísimo cuáles van a ser las condiciones de la reforma, es decir, se le ponen muchas trabas a mucha gente que podría hacer cosas bastante interesantes con la vivienda. Cualquier promotor, cualquier arquitecto, cualquier persona que maneja estos temas sabe perfectamente que en España poner vivienda, y no solo nuevos planeamientos urbanísticos de los que están en las afueras de las ciudades, sino poner en marcha vivienda en el centro de las ciudades, que hay más de la que nos pensamos vacía, hay más espacio del que nos pensamos vacía, es muy complicado. Y luego dos medidas. La primera dice, ley contra la ocupación para desalojar delincuentes en 24 horas y proteger la propiedad privada del PP. Es que eso, de nuevo, lo que sorprende es que no exista en España este tipo de medidas, que no haya una presunción de verosimilitud por parte del propietario, que si el propietario dice quiero recuperar mi casa, no se le entregue de forma inmediata. Y si tiene que haber una medida social, que le haga la medida social el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Estado, pero no obliguemos al propietario a esa medida. Y, por supuesto, si luego, porque alguien dirá, no, porque es que entonces el propietario podría echar a alguien que tiene un contrato en vigor. Es como, bueno, pues que luego haya unas medidas muy duras contra el propietario que mienta, yo entiendo que no va a haber muchos propietarios que tomaran esas medidas contra un inquilino que está cumpliendo con sus obligaciones contractuales. Pero, digamos, una ley contra la ocupación y contra la inquiocupación, que contra la ocupación sean 24 48 horas y contra inquiocupación no vaya más allá de 15 días o 30 días el poder desahuciar a alguien que no está cumpliendo con las obligaciones de su contrato, debería ser un mínimo. A ver, te reconozco que me suenan demasiado etéreas, ¿eh? A mí también. Para el pedazo problema que tenemos encima, si no te importa, presentas un programa en el que dices, mira, en los 6 primeros meses, cuando lleguemos al gobierno, tendremos modificada la ley de puesta a disponibilidad o de puesta a disposición de suelo. Vamos a exigir que salga suelo al menos un 20 o un 30% más. Lo vamos a exigir en un plazo de 6 meses. Va a haber un decreto urgente, una aplicación de norma urgente para que automáticamente ahí tenga que haber viviendas en 2 años, 2 años y medio. O sea, me encantaría ver algo más de concreción, porque los veo vagando en un mar de banalidades de muchísimo cuidado, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo, y más contundencia. Yo creo que las medidas van bien tiradas, pero les falta. Y, por ejemplo, la que a mí más, digamos, la medida en la que yo creo que más se podría hacer ahora mismo, reafirmando que tendría efectos siempre limitados, pero dicen, bajada del 10 al 4% del IVA a los jóvenes que compren vivienda nueva. Digo, está bien, sí, pero ¿por qué del 10 al 4? ¿Por qué solo a los jóvenes? ¿Por qué no otros impuestos que afectan a la compraventa de viviendas? Uno de los problemas gravísimos que hay en España con la compraventa de vivienda es que es muy caro desde un punto de vista impositivo. En España es una locura. La fiscalidad de la transacción de la vivienda, tanto vivienda nueva como vivienda usada, es extraordinariamente elevada, mucho más, es de los campos en los que más nos diferenciamos al alza respecto a otros países de nuestro entorno. Entonces, si queremos resolver el problema de la vivienda, hay por ahí. ¿Cuál es el problema? Evidentemente que, lo decíamos antes, España tiene muy poco margen fiscal. Yo también lo entiendo al gobierno. Fíjate que yo incluso en un momento dado, con la emergencia que hay, yo creo que hay una emergencia en tema de vivienda, podría llegar a entender a un gobierno que dijera vamos a reducir al mínimo o a la nada los impuestos a las transacciones de vivienda y a cambio subimos 1 punto, 2 puntos, yo qué sé, el tipo general del IVA. Y alguien me dirá, pero Domingo, que tú quieres subir impuestos. Y digo, no quiero subirlo. Hay que tener también en cuenta la realidad de la fiscalidad y si van a recortar gasto o no van a recortar, algún gobierno que no creo que lo hiciera. Pero si quieres ir por ahí, tienes que ser más ambicioso. ¿Está bien bajada del IVA para los compradores jóvenes? Pues sí, está bien. Yo no voy a decir que esté mal, pero ve un poquito más allá. Una vivienda, que la gente tiene que recordar una cosa. Cuando pagas la vivienda, la pagas con dinero ya tributado. Es dinero que ya ha pagado el IRPF, que ya ha pagado cotizaciones sociales. Con lo que te queda dices, venga, allá que voy, que soy un valiente, me voy a comprar una vivienda. Bien, la vivienda viene repercutida por impuestos municipales, el impuesto de construcciones y obras, el ICIO.
Primera torta. Luego va a tener el impuesto de bienes inmuebles, segunda torta. Cuando lo compras vas a tener impuestos autonómicos. Si la vivienda es nueva será nacional, que será el IVA. Si es un bien de segunda mano, es una vivienda usada, te vas al impuesto de transmisiones patrimoniales. Ya no sé si voy por 4 o 5 tortas, ya no sé cuántas llevas. Cuando lo vas a pagar, venderás la tuya. Plusvalía municipal, me vuelvo a territorio municipal, venga, otra torta que me cae. Si la vendes, afloras una supuesta plusvalía, a efectos del IRPF, tortazo nacional. Dices, mira, ya se acabó, porque esto parece un combate de boxeo. O sea, intentar llegar al final. Al final, yo tengo la sensación, en una compraventa, mínimo un 10% del valor de la vivienda nueva se te va en impuestos. Y eso es una locura. Es una locura. Es una locura. A ver, para muchos jóvenes, pues como siempre están con los jóvenes, y luego estamos, la hipoteca. A ver, está claro que las hipotecas son un problema a la hora de, digamos, son un problema, son una preocupación o son un coste importante, pero no es... Por cierto, tasa notarial, arancel registral, es que es de Pero broma. no es lo que más disuade o lo que más dificulta para muchos jóvenes. El principal problema de acceso a la vivienda en compra-venta son esos costes iniciales. Totalmente. Lo que te pide el banco si no te financia al 100%, que además ahora mismo es raro que te lo financie, la mayoría estamos en ese 80%, y viene aquello de la crisis de 2008 y tiene sentido que no te lo financien. Entonces te dice el banco, tienes para la entrada y tienes para los bancos asociados a la operación. Y es esa entrada lo que hace que muchos jóvenes no puedan, porque muchos te dicen, mira, la hipoteca me supondría una dificultad, o sea, iría un poco justo incluso, tendría que mirarme, hacer muchos números, pero en un momento dado la hipoteca sí me la puedo pagar. El problema es que lo que no tengo son los 100.000 euros de la entrada, y en esa entrada van muchos gastos impositivos. Entonces, efectivamente, si tú dices, quiero rebajar, quiero hacer más fácil el acceso a la vivienda compra-venta para los más jóvenes, ¿de dónde puede tirar el Estado? Bajar los impuestos. Pero claro, si bajas los impuestos tienes que tomar medidas dolorosas en el lado del gasto o tomar medidas dolorosas en otros impuestos, y no están dispuestos. La cosa es muy sencilla. El otro día salían los precios medios por metro cuadrado en España. Si lo calculas en una vivienda de 90 metros cuadrados, te salía, números redondos, que una vivienda media en España, que no es el caso de Barcelona, no es el caso de Madrid, no es el caso de Sevilla, ni de Bilbao, ni de Málaga, bueno, pero el caso, una vivienda media te saldría mínimo 200.000 euros. Eso significa que con lo que te va a dar el banco, la persona joven tiene que tener ahorrados 40.000 euros. 40.000 euros. En una España en la que no llegas a fin de mes. ¿Pero cómo va a tener ahorrados 40.000 euros? Pues ya tienes la primera barrera clarísima. Pero eso es solo y eso es la parte del banco. Solo la parte del banco. Por eso, luego meten la parte fiscal. La totalmente. parte fiscal, que eso tampoco te lo financian. Entonces, efectivamente, y eso estás dando, cuando has dicho 200.000 euros, yo creo que hay muchos que han dado un bote en Madrid y en Barcelona. Bueno, porque el precio medio te computa, claro, Linares, te computa Línea de la Concepción. Esto es importante, pues siempre hacemos los cálculos tirando al mejor de los escenarios posibles. Como nos pongamos en el escenario realista, es que ni vamos ni de cerca. Estábamos hablando de burocracia. Nada, me he puesto aquí a buscar. Explíquenme ustedes si son capaces, si nos llaman a Tamariz y que nos haga un truco de magia para explicar esto. ¿Quién será el artista que se le ha ocurrido lo siguiente? Altura mínima libre para una vivienda. Si no, no te dan la cédula de habitabilidad. Bien, tiene que medir 2,50 metros. Pero esto es en dormitorios y en salón. Porque resulta que en la cocina y baños se permite 2,20. A ver, señores míos, ¿qué pasa? ¿Cuando llegas al salón creces o qué? O sea, ¿quién es el artista que se ha inventado esto? O sea, ¿quién es el genio? Dice, no te permito darle una cédula de habitabilidad a menos que mida 2,50. Ahora, en el cuarto de baño sí. ¿Qué pasa? ¿Que entramos de cuclillas o qué? Sí, a ver, las normas urbanísticas en España son un auténtico disparate que no tiene ningún sentido. Este tipo de... y cuidado, porque hay muchas de estas normas, que es verdad, que son para vivienda nueva, pero para vivienda, sobre todo cuando entramos, vivienda usada, vivienda antigua, cuando entramos en rehabilitaciones, muchas de ellas entran en juego. Esa es otra. Y claro, hay mucha gente que... O sea, para una vivienda antigua vale, pero para la nueva no. Pero cuando entran en juego las rehabilitaciones y las reformas, luego se piden exigencias de siglo XXI que uno piensa, oiga, en esta emergencia que estamos viviendo, ¿es necesario? Totalmente. Por ejemplo, alguien que se está planteando hacer una rehabilitación de un edificio, lo he puesto como ejemplo, es que a mí me parece de los datos o de las cosas más dolorosas. No, pero es que tiene que tener un ascensor, la escalera de la comunidad tiene que tener tal ancho. Y entonces, claro, el promotor que está ahí planteándose si comprar ese edificio en el centro de una ciudad, reformarlo y poner a lo mejor 10, 12, 15, 20 viviendas, que además dice, y podré segregarlo, ya, bueno, si ya lo es la segregación es... Pero claro, dice...
mira, no sé si en condiciones normales es imprescindible, pero oiga, Total. ahora mismo es imprescindible esto. Yo no puedo poner estos pisos en alquiler, aunque sea un tercero o un cuarto. Mira, nada, vamos a dejarlo aquí, que yo creo que ha quedado clarísima la radiografía de qué es lo que nos pasa y parece que hacemos oposiciones para que nos pase más. Pero fíjate, esta misma consultora decía hoy, que se me ha quedado la frase y tenía toda la razón, y dice, estamos exigiendo para la construcción de viviendas calidades como si fuéramos a... Ella utilizaba estas marcas de coches. Decía, como si fuéramos a tener un Tesla y no tenemos dinero para pagar un Fiat Panda. Y es verdad. Es así. Y es verdad. Y no le puedes decir a la gente que no puede entrar a una vivienda porque te has puesto chupi guay y estás exigiendo paneles solares cuando la gente no tiene un dormitorio donde dormir. Pero bueno, Domingo, que un placer, que ha quedado clarísimo. Igualmente, un abrazo.